Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijo el Señor a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí: arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, comenzaba la misa haciendo referencia a la peregrinación juvenil a Pía Luján, ¿no? Y juvenil con comillas porque realmente ayer dediqué el día a visitar los distintos puestos de apoyo que la parroquia propuso y organizó a lo largo de toda la caminata, y veía pasar peregrinos de toda edad y de toda condición, inclusive hasta condiciones físicas no muy alentadoras, pero con una fe, con una entereza y con una devoción que realmente conmovía, ¿no? Edificaba contemplar el amor a María de esta gente, inclusive los 80 y pico de peregrinos que salieron de la parroquia. ¿Y por qué hago referencia a esto? La peregrinación, la de Luján, como cualquier otra peregrinación, nuestro pueblo argentino es un pueblo que tiene mucha devoción, y la religiosidad popular se manifiesta, entre otras cosas, a través de peregrinaciones, ¿no? Esas caminatas, en algunos casos prolongadas, no solo en Argentina. Una de las más famosas peregrinaciones es en Compostela, el Camino de Santiago, que se hace durante todo el año, y peregrinos de todas partes del mundo van a hacer el camino, distintos caminos que convergen en Compostela a los pies de la tumba del apóstol. ¿Qué es esto en definitiva? Es parte de la vida, es una manifestación simbólica, la peregrinación, de la existencia del hombre, porque cuando decimos que estamos de paso y que tenemos un origen y un destino, y que en el mientras tanto vamos en el día a día avanzando hacia ese destino final, definitivo de nuestra existencia, comprendemos que nuestra vida está en marcha, y eso nunca lo tenemos que perder de vista, ¿no? Más allá de estas peregrinaciones que son demostraciones de fe, es una forma de rezar, claro que sí. Rezaban, cantaban, hacían silencios, ofrecían sus dolores, sus ampollas, sus cansancios. Es una forma de rezar. La alegría y la emoción al llegar al santuario y ver la imagen de la Virgen Gaucha. Es una devoción. Así es nuestra vida. Que aunque no vayamos literalmente a peregrinar, a caminar, ¿no? Sin embargo, la vida misma se impone como tal. Y así la tenemos que vivir. Y es bueno entonces que, como todo peregrino necesita parar para descansar, para alimentarse, para nutrirse y reponer fuerzas para luego continuar la marcha, así nosotros también en nuestra vida cotidiana de peregrinos hacia Dios tenemos que saber parar para ese descanso interior, para ese reencuentro que repone las fuerzas interiores, ese encuentro con Dios, con el Espíritu Santo que nos habita, y ahí redescubrir nuestra identidad de peregrinos, nuestra identidad de hijos, nuestra identidad de amados y consagrados a Dios, de bendecidos, de llamados,
Y así entonces, reponiendo desde la fe, desde la verdad que está dentro nuestro, continuar la marcha, con todos los avatares que el caminar cotidiano nos trae a la vida. No siempre la marcha es alegre, es positiva sin duda, porque lo importante es marchar, pero a veces uno está más cansado, el terreno de la vida se hace a veces más inhóspito, más pedregoso, más complicado, otras veces no. En el peregrinar puede haber climas buenos, como el de ayer o el de hoy, pero también puede haber climas tormentosos, friolentos, vientos contrarios. A veces uno se siente acompañado, a veces no. Es la vida misma, pero Dios está. Y el amor de Dios es nuestra luz, ese amor que vive en nosotros y que tiene un nombre propio, que es Espíritu Santo, ese Espíritu que nos ha ungido el día de nuestro bautismo. Y en esta línea me gustaría entrar ya en la dinámica del que nos propone las lecturas de hoy, sobre todo en la segunda lectura. Pablo, en esta segunda lectura, le habla a un hijo espiritual que es Timoteo, que para ese entonces ya estaba encargado de una comunidad, a quien Pablo, el apóstol, le escribe, ¿no? Y le escribe dándole consejos pastorales. Primero cuidándolo a él, cómo él tiene que llevar su vida con respecto a Dios, que es lo esencial, y después con respecto a los demás, a esos hermanos que se les confió para guiar en el camino de la fe, ¿no? Y fíjense que lo primero que le aconseja en este texto es: yo te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Está hablando a un consagrado. Timoteo fue uno de los primeros obispos de la iglesia, ¿no? Que pastoreaba una comunidad que el mismo Pablo había fundado. Pero esta palabra que nos llega a nosotros hoy trasciende a Timoteo y va a cada uno. Te ruego que reavives el don que recibiste por la imposición de las manos. El día que nos bautizaron, el sacerdote tuvo un gesto con nosotros, ¿no? Y ese gesto fue imponernos las manos y luego ungir nuestro pecho antes de ir a la pila bautismal para bautizarnos con el agua. Ungió nuestros pechos con un aceite que se llama óleo de los catecúmenos, como signo del Espíritu Santo que nos unge y nos protege, nos libera, nos purifica y nos prepara para recibir ya la gracia sacramental del bautismo, es decir, nuestra consagración definitiva. Y esa gracia del Espíritu Santo que nos ungió en ese momento y que luego por el agua y el Espíritu ya se apoderó de nosotros haciéndonos nuevas criaturas, es una gracia que perdura hasta el fin y ya no se va más. En ese momento se nos consagró como hijos de Dios y ya dejamos de ser el hombre viejo que, aunque sigue todavía molestando a lo largo de la vida, que sigue conviviendo un poco con nosotros, porque no es que se murió, está ahí, sin embargo ya no ocupa el papel protagónico, porque el bautizado ya no se pertenece, sino es otro Cristo. No soy yo, es Cristo quien vive en mí, dirá Pablo también, y es así, porque ya a partir de ese momento la Trinidad nos habita, Dios en mí, yo en Él, en una unidad misteriosa y real, que siempre superará nuestra interpretación intelectual, porque nuestra mente no puede abarcar esa explicación, explicarlo, ¿por qué no? Pero sí que puede en la fe contemplar y dejar que sea el mismo Dios quien se manifieste en una experiencia íntima, personal con Él cada día. Esto que les decía del peregrino que necesita parar para descansar, para alimentarse y luego reponer fuerzas que le permitirán continuar la marcha. Todos los días, siempre les digo, es necesario entonces ese parate para, como dice Pablo, reavivar la conciencia interior sobre el don de Dios que hemos recibido el día que se nos impuso las manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor, de sobriedad. Podríamos decir, en lugar de sobriedad, de libertad. La persona sobria es la persona sencilla en su forma de ser, en su forma de hablar, de moverse, de vestirse, demás. Sobriedad. ¿Por qué? Porque sabe que tiene lo que necesita y no aspira más, porque ha puesto su corazón donde lo tiene que poner
y entonces no sea esclavizado con la vanidad del mundo. La sobriedad, que es la libertad, que nos lleva a tener una sencillez de vida, porque sé que lo tengo todo, lo disfruto todo, porque sé quién soy, porque sé del amor que tengo, porque no necesito ningún amor ni nada externo o material que le dé sentido a mi vida, porque es Dios quien está en mí. Y tomando esa conciencia nos vamos purificando. El hombre viejo va muriendo, porque siempre el hombre viejo tira al mundo. Y lamentablemente gobierna el mundo, las conciencias del hombre, y por eso vivimos a medias. Cuando el hombre viejo o el falso yo, que está dentro también ahí buscando ganar la batalla en nosotros, gana o lo dejamos ganar, ¿qué pasa? Y empieza a demandarnos. Por eso el hombre que no vive esa maduración de pertenecerle a Dios, vive buscando afuera, que su corazón se llene, con lo que sea. O sea, vive insatisfecho, en una palabra. Vive insatisfecho. Quiero más, me gustaría esto, y si no lo tengo, ¿no? El reconocimiento, la moda, el poder, la atención de los otros, la demanda, buscamos, porque es el hombre viejo busca la autosatisfacción, y la autosatisfacción es momentánea, después te deja un dejo de vacío, ¿no? De amargura, cuando es así. En cambio, el hombre satisfecho por Dios, ¿no? Vive un espíritu de fortaleza, de amor, de sobriedad, porque es el Espíritu Santo en él. Y esto se madura, ya les digo, sabiendo parar para tomar conciencia de esa presencia y así redescubrir nuestra identidad, ¿no? Que nos lleva más tarde, dice, a dar testimonio. Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. No te avergüences. Claro, ¿cómo me voy a avergonzar de aquel que es el sentido de mi vida? ¿Cómo me voy a avergonzar de hablar y de trabajar y de testimoniar a aquel que es mi alegría, en quien yo tengo puesta toda mi esperanza y que le da sentido a todo mi ser, inclusive a mis sufrimientos, a mis noches oscuras, a mis desolaciones, a mis interrogantes humanos más profundos? Todo le da sentido ese Dios amor. No me puedo avergonzar, al contrario, me enorgullezco de dar testimonio de lo que creo, de quien creo yo, del por qué creo. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor de Cristo Jesús, es decir, contemplar a Cristo, contemplar a Jesús. Él es nuestro referente. El Dios hombre que como hombre nos acompaña, nos entiende y que dio la vida con humildad y confianza para que en nosotros haya vida en abundancia. Su sangre nos trajo vida nueva y en su sangre todo lo hemos recibido. Ya está asegurada en Cristo nuestra salvación. Ya somos hijos herederos de la gloria, más allá de nuestras miserias. No tengas miedo a tus pecados, no tengas miedo a tus debilidades, no tengas miedo, porque es parte. Eso te puede inclusive ayudar a ser más humilde cada día y a recurrir más a aquel que todo lo puede. Yo solo no puedo, Señor. El hombre viejo en mí no me hace lío. En cambio voy a vos, porque yo sé que me amás. Y entonces en vos tengo puesta toda mi confianza. Y ahí interpretamos y descubrimos la gratuidad de un amor eterno, infinito, que no pide nada, que lo da todo. Por eso entonces podemos servirlo en esa dimensión. Es Cristo que lo dio todo, que lo sigue dando en mí, desde mí. ¿Se entiende? Es Él quien sigue dando la vida en mí. Me pide mi corazón para seguir amando. Me pide mi voz para seguir predicando y anunciando. Mis manos para seguir consolando. Es Él en mí. Es lo que quiere. Jesús sí quiere seguir anunciando el Evangelio. Jesús quiere seguir redimiendo. Jesús quiere seguir sanando. Pero desde mí. Por eso me habita ahora. No soy yo, es Cristo en mí. Y al bautizado, una vez bautizado, cuando ya recibió las aguas,
que lo hicieron renacer, se les marca con el santo crisma, el aceite sagrado, la frente, como signo de esa unción y de esa pertenencia a Cristo. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Y empiezo a compartir a partir de ese momento la dignidad de Cristo, sacerdote, profeta y rey. En el mundo. Él se transforma en mí, Él se manifiesta en mí, ¿no? Por eso, queridos hermanos, nuestra vida tiene que ser también un motivo de alegría. El peregrino que camina se alegra, canta, comparte, se entusiasma, a pesar de los dolores del peregrino literal, de sus ampollas, de sus músculos, de sus piernas, de su cansancio físico. Sin embargo, quiere llegar, y ahí hay un entusiasmo que va más allá. Y sorprende uno, qué fe tiene, qué fuerza tiene, cómo va, mirá. Bueno, así es la vida, nuestra peregrinación espiritual del día a día, de lo terreno cotidiano. Hay una fuerza en mí, que a pesar de los golpes y de los vientos en contra que vengan y de mis achaques, sean los que sean, físicos, psíquicos o espirituales, estoy aferrado a la gracia de Dios, al amor de Dios. Un amor que es mi motor, que no lo genero yo, ya está en mí. Por eso, no, hermanos, Dios lo hizo todo por vos, no depende de vos nada. Lo único que depende de vos, de mí, de cada uno de nosotros es creerle a Dios, darle el corazón con humildad, para que Él se apodere de nosotros y haga lo que tenga que hacer. Y ya lo está haciendo. No dejes que el hombre viejo te engañe, ni permitas que el mundo te seduzca. Usa todo, pero con libertad, con sobriedad, porque ya lo tenés todo. Lo necesario para ser feliz está dentro tuyo, no está afuera, no se compra, no se busca afuera. Nadie te lo puede dar, lo verdadero, lo que le da sentido, nobleza, plenitud a tu ser. Nada. Dios ya te lo dio porque Él mismo está en ti, está en tu vida, te habita. Hermanos, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Yo no sé si se nos ha hablado, yo creo que no se hablaba mucho de esto, de la gratuidad del amor de Dios y de la habitación divina. Habitación, soy habitado por Dios. En otras épocas no se hablaba tanto de esto. Eran más bien terminologías teológicas que lo manejaban los teólogos allá arriba, ¿no? Y al pueblo no le llegaba este concepto, lamentablemente. Yo creo que es hora de que el pueblo comprenda, nosotros todos, sin necesidad de ser teólogos, simplemente personas de fe y de esperanza, que sabemos del amor de Dios, que entendamos entonces que Dios nos habita y que Dios lo está haciendo en mí, que no depende nada de mí. Lo único que depende de mí es creerle. Jesús pedía fe. ¿Cuál fue el gran reclamo de Jesús? Lean el Evangelio. ¿Qué le pedía a la gente? Que creyeran en el Padre, que a través de Él se manifiesta, crean que el reino de Dios ya ha llegado, vayan y anuncien. El que crea se salvará. Dichosos los que crean sin haber visto. ¿Crees que puedo hacerlo? Cuando un enfermo venía a pedirle sanación, sí, Señor, que suceda como has creído. ¿Qué te pide Dios entonces? Fe, porque no tenemos otra cosa que darle a Dios. Para Él ya es suficiente la fe. Señor, creo. Deja de pelear con tu hombre viejo también que te confunde. Porque si nos evangelizan desde el hombre viejo, todo queda en la retribución. Es decir, yo tengo que darle a Dios, yo tengo que ser más bueno, yo tengo que, como que dependiera de mí. Y de mí no depende nada. Claro, cualquiera puede entender, tal vez. Entonces, bueno, viva la pepa. Si de mí no depende nada y todo vale, yo puedo hacer lo que quiero. Sí, podés hacer lo que quiero, pero con amor. Desde el amor, desde la inspiración que Dios te da. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Porque el que ama y el que se sabe amado no va a hacer cosas que le hagan mal a él o a otro. Es simple. Una cosa lleva a la otra. Entonces las buenas obras son consecuencia, no causa. ¿Se entiende esto? Yo voy a hacer el bien porque a mí se me ha hecho bien y porque el amor de Dios hace el bien en mí y desde mí. No porque yo sea el que tiene el mérito. Vos no tenés mérito de nada. Los méritos son de Cristo y de Cristo crucificado para nuestra salvación. Y esa es mi felicidad. Y eso nos da un sentimiento de libertad tan grande,
Porque se nos saca de encima la mochila que nos han metido durante tantos años de que nosotros somos, depende de mí, yo soy, yo debo ser. En la Edad Media y demás, hasta el punto de sobreexigencia para el mérito era tan grande que existían inclusive los famosos cilicios. Yo tengo que sufrir porque Cristo sufrió, y tengo que sufrir en mi carne. Y se ponían cilicios que les hicieran sufrir en la carne, pinches o flagelaciones en la espalda, latigazos, porque Cristo sufrió, yo tengo que sufrir, porque soy pecador, porque es la forma de dominar la carne, los bajos instintos. Algo totalmente aberrante. Uno puede pensar que Dios Padre se goce en un hijo flagelado. No. Los padres espirituales hasta nos dicen, en una interpretación mística, que hasta Dios lloró cuando vio a su hijo crucificado y flagelado. El Padre lloró. Una interpretación mística de un sentimiento humano transportado a lo divino. Pero Dios Padre no gozó con el padecimiento de su hijo. Lo permitió como medio, no fin, medio para la salvación. Un medio que demostró que no hay amor más grande que dar la vida, pero no lo quiso. Por eso Dios no quiere que sufras. Pero a veces lo permite el sufrimiento justamente para una maduración. Y porque en esta vida es parte, o sea, es parte de la realidad cotidiana. Ojalá no sufriéramos, pero lamentablemente el mundo tiene eso. Y entre nosotros nos hacemos daño muchas veces. A Jesús le hicieron daño. El hombre le hizo daño a Jesús. ¿Quién pidió la crucifixión? La muerte en cruz. Todos los judíos, especialmente los fariseos y demás, los poderosos. O sea, viene. ¿Y cómo lo tengo que vivir? ¿Cómo lo tengo que tomar? Desde Dios, sin perder la esperanza, la confianza. Eso lo dice la primera lectura, ¿no? Termina diciendo, el que no tiene el alma recta, es decir, enfocada a Dios, ese sucumbe, no soporta. En cambio, el justo vivirá por su fidelidad, es decir, por su fe y su confianza en Dios. De eso se trata. Entonces, hermanos queridos, ¿qué te pide Dios? Que creas, y que en esa fe profundices esa vivencia, esa convivencia con la divinidad que nos habita, con un amor eterno que es parte de nosotros y nosotros parte de Él. Y que sea Dios, sin duda, por la gracia de la sabiduría y del entendimiento del Espíritu, que son dones del Espíritu Santo, quien nos vaya revelando en nuestra maduración cotidiana, como seres espirituales, como cristianos del Espíritu, nos vaya revelando esta gracia tan grande, que sean los dones de Dios, porque los dones humanos, la sabiduría humana no lo puede abarcar, no lo puede entender jamás. Enseguida se presentan dudas. No, ¿cómo puede ser esto? No. Y entonces la tentación. En cambio, cuando es los dones del Espíritu, el entendimiento como don, la sabiduría, la ciencia del Espíritu Santo en mí, va revelando y va iluminando mi conciencia humana, y voy yo pudiendo entonces ahí sí descubrir, percibir el misterio que se hace carne en mí. Como el Dios que se encarnó en Cristo es el misterio de Dios que vive en mí, quien se encarna en mí. Esto es contemplación pura desde la fe, no razón. La cabeza es enemiga, en este caso sobre todo, de este misterio tan grande. Por eso nuestra carne va a morir y con ella el hombre viejo, definitivamente. El hombre viejo está condenado, ese sí está condenado a muerte, ese sí tiene los días contados. En cambio el hombre nuevo, el Cristo en mí, ese es eterno, ya tiene asegurada la eternidad. Así que no se preocupen tanto. No se preocupen tanto por sus debilidades, no se preocupen tanto por nuestras inestabilidades, nuestras angustias. Llévenlas en paz, porque Dios te entiende.
pero sí potenciemos en nuestra vida interior contemplativa, del silencio, del encuentro cotidiano con Él, potenciemos, dejemos que Dios potencie y manifieste su presencia, que es mi verdadera identidad, yo en Él y Él en mí. Bueno, demos gracias al Señor entonces, de todo corazón. Reavivemos el entusiasmo de ser peregrinos en la vida, que el Señor, es así, reabastezca nuestra fortaleza de caminantes de la vida, y que, como dice Machado, en esto caminar, hagamos camino para los que vienen atrás, un caminar de fe, de esperanza, de amor a los que vienen atrás, ¿no? En este mundo que lamentablemente muy poco camino sano deja para los que vienen atrás, sino más bien una sociedad en confusión y en decadencia. El cristiano está llamado justamente a poner la verdad. Y vos podés, yo puedo, en Dios, en Dios. Donde pasa un cristiano es como el peregrino que va con fe a pesar de su renguera, pasa Dios, y ya no es lo mismo, deja un camino sagrado, la tierra es un terreno sagrado porque el mismo Dios lo pisó con plantas de pie humanas en Jesucristo, y ahora lo sigue pisando a través de tus plantas humanas, porque Cristo vive en vos. De eso se trata. Hermanos, demos gracias al Señor, ¿no? Y bueno, y pidámosle a la Virgen, que es nuestra mamá, a quien el pueblo recurre en todo sentido, momento y lugar, esa madre que también nos acompaña, nos cubra con su manto y con su oración, ternura y caricia maternal que nos acaricia el alma, nos permita siempre decir que sí a pesar de todo. Que así sea. Que así sea.